La cita siempre lo decimos y lo tenemos presente, que la cita es contigo, Padre Santo. No hay ninguna otra razón por la que nos congreguemos, no hay ninguna otra razón por la que estamos haciendo lo que hacemos, más que la de decirte que te amamos, que te necesitamos, que sin ti, Señor, vamos apagándonos, que vamos sintiendo vacío, que vamos sintiendo tristeza y desesperación. Los tiempos son difíciles, pero contigo todo es más fácil. Hoy ponemos delante de tu presencia este grupo que nos diste, Señor. Ponemos delante de tu presencia todas las necesidades, si hay alguien enfermo, si necesita ayuda, si hay soledad, si hay problemas económicos, emocionales, lo que sea. Hoy te pedimos que seas tú poniendo tu mano sanadora, tu mano de fuerza, de protección, de vida, Señor, porque tú eres todo. Cada día, Padre, cada día reconocemos que sin ti no podemos vivir, que somos completamente dependientes de ti, y nos agrada, porque entendimos en el transcurrir de nuestra vida que cuando lo intentamos por nosotros, siempre vamos a fallar, pero contigo las cosas son más fáciles. Hoy venimos delante de tu presencia a decirte: aquí estamos, Señor. Bendícenos y sobre todo háblanos, alimentanos y fortalécenos para poder seguir caminando hasta que vengas por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hoy tenemos una palabra de exhortación a nivel general, así que por favor pónganse sus vestiduras de valentía para que conforme a la palabra se miren cada uno a sí mismo y entendamos esta que es una visión terapéutica de un problema. Me voy a explicar. Tenemos en este momento a nivel mundial 2 pandemias. La una ya sabemos cuál es, que empezó hace 4 meses, de esa no voy a hablar. Pero la otra pandemia que tenemos es de tipo moral, y esa viene ya desde bastantes años hace, porque está atacando fuertemente el corazón y al espíritu de la iglesia del Señor, pero a veces está trayendo la muerte espiritual. Por tanto, hay que hacer entonces un tratamiento correcto de esa pandemia, y el tratamiento es la conversión y el arrepentimiento. Mediante un diagnóstico correcto de la causa, y el agente causal suele ser la carnalidad y los apetitos. Entonces, creo que ya con el tiempo que llevamos conociéndonos, podemos hablar de que cada vez es más fácil que podamos mirarnos con sinceridad. Hoy es tiempo de eso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a empezar, esto es introducción solamente, con el pasaje que está en la segunda de Tesalonicenses 2 al 3. Allá nos va a hablar de una palabra que hemos oído con frecuencia, pero que necesitamos profundizar hoy, que es la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje es especialmente interesante porque más adelante habla de lo que estamos esperando como creyentes del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero Pablo en profecía, hace 2000 años, habla de 2 condiciones que tienen que darse para que el Señor Jesucristo venga por la iglesia, o venga en su segunda venida. Tiene que haber 2 cosas: la manifestación del hijo de pecado
y la apostasía. Esa es la forma correcta de plantear estos versículos. No se ha manifestado el anticristo todavía. Debe estar por ahí en alguna parte, pero todavía no lo conocemos como tal. El anticristo se va a manifestar en el momento en que se ha roto el primer sello de los 7, allá en el Apocalipsis capítulo 6, donde vemos que sale el primer jinete en el caballo blanco, venciendo y para vencer. Ese es el anticristo que sale a proponer sus tratados de paz por todas partes. Esa manifestación se da en el momento que se inicie la tribulación. Pero aquí la apostasía también tiene que irse adelantando, lo mismo que ya se han empezado a manifestar, digamos que precursores del anticristo. Ahora, ¿qué es la apostasía? En griego la palabra es exactamente igual, porque el español lo que hizo fue tomarla directamente de allá, pasó del griego al latín y del latín al español. Quiere decir 4 cosas, 2 y 2, un grupo de 2. Apostasía es apartamiento de la fe, del camino del Señor, del corazón de Dios, y abandono. Uno se aparta primero, se va enfriando poco a poco, y sin darse cuenta se va apartando. Así es. Por eso es que en este sentido esta palabra es una exhortación para todos nosotros. Nosotros llevamos 26 años sirviéndole al Señor. Muchas veces hemos tenido que predicarle solamente a una persona presente, porque el resto no llegó, por A o por B o por C razón. Hay razones que son justificadas plenamente. Cuando alguien no puede asistir a la congregación presencial o virtual, puede ser porque tuvo una urgencia en su casa, una urgencia de tipo familiar, una cita médica, una llamada muy importante de último momento, un aguacero que le impidió moverse, se quedó sin transporte, lo que sea. Todas esas son razones valederas. El problema no está cuando un creyente deja de asistir una vez o 2 seguidas. El problema está cuando deja de asistir varias veces seguidas. Porque ese es un principio de apartamiento. Cuando uno deja de asistir a la congregación donde el Señor le transmite la palabra de una manera muy especial, muy diferente a como se la transmite en la intimidad, uno se da cuenta, después de dejar de asistir 2 o 3 veces, que algo está un poco congelado dentro del corazón, que algo está un poco bloqueado, que algo pasó definitivamente. Entonces es necesario que nos cuidemos mucho de esas situaciones repetidas donde empezamos sin darnos cuenta a faltar, porque cuando ya llegamos a la tercera, a la cuarta, ya nos queda cada vez más fácil tomar disculpas o razones que no son tan de peso. Y cuando se presentan 3 o 4 situaciones, así como estas que estoy describiendo, de ausencia, entonces es más complicado retomar. Por eso, cuando dice que la apostasía es un apartamiento, hay que tomarlo tal cual, un apartamiento de la rutina, mejor, de la disciplina que uno ya debe tener con el Señor, con la congregación, con la palabra. Este apartamiento no es solo válido para la congregación, es válido también para la lectura de la palabra, para el encuentro en la intimidad con el Señor. Si tenemos una dificultad una vez, procuremos que no sean 2 seguidas. Y si ya son 3, empecemos a preocuparnos. 3 días seguidos donde no leo la palabra, 3 días seguidos donde no voy a la presencia del Señor, eso está debilitando mi corazón y está haciendo que cada vez sea más difícil regresar a la disciplina de buscar al Señor. Apartamiento y abandono, primer sentido. El segundo sentido de apostasía es rebeldía y revuelta. Rebeldía porque hoy también es algo que no nos damos mucha cuenta conscientemente, y a veces lo miramos pero no queremos
darle la importancia que es el hecho de que a medida que el tiempo se va acercando a la venida del Señor, los corazones se van volviendo más y más rebeldes. Es parte del tratamiento que el Señor le está dando a el mundo. Está permitiendo que un espíritu de rebeldía se manifieste en los que no son creyentes, pero también entre los creyentes. La rebeldía no se manifiesta a veces en forma tan abierta, pero sí en una forma oculta de descontento, de desencanto, de aburrimiento. Dice, ay, otra vez, ay. Sí, hermanos, otra vez. Miren, sean imparciales y mírenlo en las redes. Analicen esto. Oigan a 3 o 4 pastores predicar. Y lo que van a encontrar es más o menos lo siguiente. Si acaso 1 o 2 de esos 3 o 4 tienen una forma amena y agradable de predicar, otros 2 no. Pero el Señor lo permite precisamente para que los corazones sean probados. Porque si todos los pastores tuvieran una forma muy agradable de predicar, pues no habría ningún esfuerzo en asistir a una predicación. Es que el problema es asistir con un pastor que tiende a aburrir o a dormir o a anestesiar o lo que sea, que no le gustó al oyente. Porque el punto no es mirar al pastor, el punto es mirar la palabra. Cuando uno está pendiente de la palabra, se apasiona, no importa la clase de pastor como presentador que sea, puede ser el más malo de todos, pero si la palabra es del Señor, mi corazón se queda inmediatamente aferrado. Entonces la rebeldía también juega parte importante en la apostasía. Nos quejamos mucho de las cosas que no nos gustan y las manifestamos abiertamente y no nos estamos dando cuenta que el Señor nos manda a otra cosa, nos manda a que tengamos contentamiento, a que seamos tolerantes, a que seamos perdonadores y que todas esas cosas que no nos gustan las pasemos por alto. Con un predicador hay que hacer eso. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy concretamente? El capítulo 13 de Mateo es un capítulo muy importante porque habla de 7 parábolas del reino de los cielos. Hay 4 o 5 parábolas pequeñas y 2 grandes. Vamos a mirar 3 de esas 7, pero en orden inverso. Vamos a ir de atrás para adelante para analizar un poco la apostasía y entender por qué tantos empiezan en el camino del Señor y tan pocos se mantienen y continúan. Y de paso también analizar nuestro corazón por si hay algún síntoma de esa apostasía que es una amenaza latente en contra del creyente. La primera que vamos a ver hoy es la parábola de la red. Probablemente el tema no me alcance para una sola sesión, tendremos que repartirlo en 2 partes. La parábola de la red está en Mateo 13, versículos 47 al 50. De aquí en adelante, la parte central de la palabra va a estar siempre en Mateo 13. Así que marquen esas páginas con algo, porque vamos a estar volviendo allí continuamente. Mateo 13, 47 dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como esta parábola tiene que ver con el día final, tenemos que desplegar toda nuestra atención para concentrarnos en qué es lo que nos quiere decir, porque esto nos toca directamente a nosotros. Bueno, entonces, versículo 47. Lo primero que nos dice es que el reino de los cielos es semejante a algo. El reino de los cielos, ya ustedes lo saben porque yo lo he repetido varias veces, es donde Dios reina.
donde Dios puede reinar. Qué contradicción tan tremenda esa frase, ¿no? Dios, que todo lo puede, así mismo se limita para que haya sitios donde no pueda reinar, que es donde le dicen, no Señor, aquí no. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el sitio en la tierra, en el mundo, donde Dios puede reinar mejor? Podría ser en algunos hogares cristianos, sí, de acuerdo. Pero consideremos que tal vez el sitio más adecuado, por lo menos en teoría, debe ser la iglesia. Debería ser la iglesia, ¿cierto? Claro. Dios quiere reinar en los que se congregan allí. Por tanto, es su Señor. Entonces, empieza comparando que el reino de los cielos, o sea, donde Dios puede reinar, es semejante a un cuento que nos va a decir algunas enseñanzas ocultas y secretas. ¿Semejante a qué? A una red. ¿Qué es lo que la iglesia lanza como una red para pescar? Pues el Evangelio. Es lo que la iglesia proclama a los que entran y lleva también, cuando hay evangelismo, fuera de las puertas del edificio que llamamos templo o congregación o iglesia. Entonces, echada una red al mar. Claro, la red tiene un oficio, que es pescar, y en el mar es donde está lo que se puede pescar. Dice allí que esta red recoge, y esto es lo importante, toda clase de peces. De todo. Aquí nos imaginábamos que el Evangelio era solamente para aquellos que se iban a convertir, es decir, que toda persona que oye el Evangelio, que se sienta a oír una predicación sobre el Evangelio, toda persona es parte del reino de Dios. Pero aquí nos dice que recoge toda clase de peces. Muchos son aparentemente atrapados por esa red, pero vamos a ver de qué clase. Versículo 48. Una vez llena la red, es traída otra vez a la orilla. Entre otras cosas, que el mar siempre es la figura de las multitudes, ¿no? Donde hay mucha gente. El Evangelio llega a mucha gente. Llega, atrapa y trae, ¿a dónde? A la iglesia, que es la orilla. Sentados, recogen lo bueno en cestas los pescadores y lo malo echan fuera. Pero ojo que esto no es lo que ocurre hoy, porque lo aclara aquí. Así será el fin del siglo. Esto es para el tiempo final. O sea, que si bien es cierto que esta es la función que está desempeñando ahora la iglesia, lo que van a hacer estos pescadores es sobre la obra de la iglesia que se ha hecho durante tanto tiempo y sobre todo en el tiempo final. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hay dos clases de peces. Grosso modo, en montones se pueden sacar peces, que es lo que le pasa a los pescadores, que se pueden consumir, se pueden vender bien, pueden servir como alimento bueno para la propia familia del pescador y para los mercados, y otras cosas que salen en la red junto con los peces. Entonces vienen peces muy pequeños, vienen seres marinos que no son precisamente peces, pescados, pueden salir serpientes marinas, cosas así por el estilo, que no son comestibles y entonces son apartadas como desecho, como basura. Pues bien, el Evangelio hace lo mismo, pesca de todo, para que al final quede la división entre dos grupos. Entonces, partimos de aquí con una conclusión ya muy clara, y es que en la iglesia del Señor, recobijados por el Evangelio, va a haber dos grupos de seres humanos, unos que son los hijos del reino y otros que no lo son. Vamos a ver cómo los llaman más adelante. Apartarán a los malos de entre los justos. Ahí está, un grupo de justos y un grupo de malos. La invitación esta noche es a que nos miremos a cuál de los dos grupos pertenecemos.
¿Estamos dentro de los justos o estamos dentro de los malos? Esta parábola, como vimos, es apenas el inicio. Por tanto, ahorita no podemos sacar conclusiones más profundas que solamente esta que estamos diciendo. En la iglesia cristiana, cualquiera que sea, iglesia o grupo de oración, grupo de palabra bíblica, lo que sea, se reúne siempre un grupo de peces buenos y de peces malos, un grupo de justos y un grupo de malos, dice aquí la palabra. Al final, el Señor a los malos los echará en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y los buenos quedan en cestas. Esto es una opinión mía. Las cestas pueden ser simplemente las moradas que el Señor Jesucristo subió a prepararnos, a los que somos de Él. Amén. Entonces, primero que todo, tenemos que considerar si ahora, en este tiempo, estamos en el fin del siglo. Sí y no, es decir, estamos en el principio del fin. Estamos en el tiempo que se llama principio de dolores, que es el que va a marcar ya el tiempo del fin, que son los últimos 7 años. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, todavía el Señor no viene a dividirnos a nosotros entre justos y malos. Pero como estamos muy cerca al fin del siglo, es que el Señor te hace la invitación de que mires cómo te estás congregando aquí, en este grupo, si vas a una iglesia, o incluso cuando te reúnes con el Señor en tu casa a solas. ¿Cómo te estás congregando? ¿Cuál es el corazón? Porque, ¿cómo va a ser ese apartamiento que hablábamos al principio, la apostasía? Aquí estamos viendo cómo se manifiesta. La apostasía se manifiesta con, primeramente, los malos que son pescados por el Evangelio. Pero la apostasía final, franca, va a ser la de muchos que se levantan diciendo yo no quiero creer en ningún Dios. Estamos hablando ya de un ateísmo franco. Ese es el colmo ya de la apostasía, cuando el corazón ya está completamente endurecido. Pero mientras tanto, muchos tendrán apariencia de piedad. Entonces, para eso vamos a considerar la segunda parábola, a ver qué nos explica un poco más en profundidad. Es la del trigo y la cizaña, que está también en Mateo 13, pero antes, versículo 24 y 30, está antes de la parábola de la red. Mateo 13, 24. Nos dice así, esta es más larga, 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, otra vez, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ustedes ya conocen esta parábola, pero vamos a analizarla. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Muy al principio, ustedes ya lo han oído, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Son a veces un poco irreconocibles, pero a medida que van creciendo, se van dando ciertas características que los van diferenciando. Versículo 28, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, un enemigo del reino de Dios. La apostasía nos está ya mostrando que el apartamiento, que el abandono, que la rebeldía, el descontento, son todos obra de Satanás, del maligno, en contra de la obra de Dios en esta tierra que se llama iglesia. Es por eso que se presentan tantas situaciones tan duras, a veces tan dolorosas, en las iglesias del Señor.
A nosotros nos dividieron la iglesia una vez, hace muchos años, y eso dejó una marca muy fuerte en el corazón, un dolor muy grande. Porque es como si los hijos se levantan contra el papá y la mamá y les dicen: ustedes no nos sirven, vamos a buscar otro papá y otra mamá. Más o menos es lo que se siente. Con ingratitud. Claro, los hijos se están quejando, que no están bien tratados, que no están bien alimentados, que es que no sé qué, que sí sé cuándo, pero ellos no se dan cuenta que los que están cargando con todo el peso de la congregación son los pastores, los ancianos, los diáconos, y los hay, y es contra ellos que va en primera instancia la rebelión, pero en últimas y en definitiva es contra Dios, porque el diablo nunca se va a manifestar ni con azufre, ni con fuego, ni con cachos, ni con nada. Él llega a hablar pensamientos tan sutiles que parecen surgidos de la mente de alguien que está descontento, o alguien que está un poco emperezado, ha perdido el entusiasmo, está decaído, está desanimado. Esos pensamientos son lo opuesto al Espíritu de Dios. Vamos a, si nos alcanza a leer una meditación de un pastor que encontré casualmente en estos días, más adelante. Entonces les dicen los cuidanderos, los siervos del padre de familia: ¿sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. A veces es que están muy pegadas, inclusive. Eso se puede ver en el caso, por ejemplo, de una pareja que asiste a la congregación. Ella está convertida al Señor, pero él no. Él dice sí, pero no. Sigue asistiendo, va con ella, pero no. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto también es para prueba del trigo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Repitamos entonces, para que no se nos olvide, que el trigo es una espiga que crece para dar fruto, y cuando empieza a dar grano se inclina porque le pesa el grano. Es una planta para alimentar a otros. La cizaña no da fruto, y como no da fruto, pues no sirve para nada, no alimenta, no trabaja, no sirve, y por tanto crece erguida, orgullosa, soberbia, levantada. Entonces al final se empieza a ver quién tiene los frutos o el fruto y quién no lo tiene, y vemos que el que no tiene fruto suele estar lleno de orgullo, a menos que esté muy recién llegado. ¿Cuál es el fruto, pastor, que usted tanto insiste? Miren, hermanos, no se compliquen la vida. El fruto es servir al hermano. Yo doy fruto cuando estoy orando por mi hermano, para que sus batallas sean en victoria. Estoy orando por mis hermanos para que los que no se han convertido de corazón se conviertan. Estoy orando por los inconversos para que se conviertan. Si alguien me dice: necesito que me ayude con esto, por favor siéntese y óigame, yo me siento y oigo, ahí estoy sirviendo. Si alguien me dice: pastor, no tengo para comer, mire, yo no tengo sino 20,000 pesos, pero tome. Eso también es servicio. Servicio es atender bien a otra persona, servirle un plato de sopa o un vaso con agua, con gozo. Servir a otro es mirarlo y apreciarlo, Sí. no menospreciarlo. El síndrome del marido machista y exigente que llega a la casa a dar portazos y a pelear con todo el mundo porque él es el rey y señor de su hogar, ese es el típico síndrome de aquel que no es siervo de Dios. Pero eso también se da en las mujeres. Entonces, no canten victoria. De aquí en adelante entonces viene la explicación
de qué es lo que quiere decir el trigo y la cizaña. Y esa explicación es: por sus frutos los conoceréis. Versículo 36 de Mateo 13. Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Lo estábamos tomando como la iglesia. Fíjense que esto es amplio. Pero como una parte de ese mundo viene la iglesia, entonces el campo también es la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino. En la parábola de la red lo llamaba los justos. Las cizañas son los hijos del malo. Allá les decía simplemente malos. Aquí ya nos aclara otro punto. Lo que queda aquí a la luz es que no hay sino dos grupos dentro de la iglesia, dentro del mundo, que son los hijos del reino y los hijos del malo, cosa que está totalmente de acuerdo con lo que el Señor le predica a los fariseos en Juan 8, cuando les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tenemos que aprender a discernir los frutos, para poder también empezar a discernir quién es quién, aunque eso no es tan fácil. No crean ustedes que de buenas a primeras uno puede decir: ah, sí, este es un hijo de Dios y este es un hijo del diablo. Eso no es tan fácil. A veces pasan años hasta que uno venga a entender muchas cosas. Pero es necesario pedirle sabiduría al Señor para eso, porque a veces uno, sin darse cuenta, se está reuniendo con alguien que no le va a traer bendición. Versículo 29. El enemigo que la sembró es el diablo. El propio diablo siembra la cizaña dentro de la iglesia. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Lo mismo que dijo la parábola de la red. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ya aquí hay un fruto de los hijos del malo. Ponen tropiezo dentro de la iglesia. Y fuera de eso, cometen pecado continuamente, hacen iniquidad. Pero pastor, ¿para qué nos está diciendo esto? ¿Usted está diciendo que nosotros somos hijos todos buenos o somos todos malos o qué? ¿O una mezcla aquí? Yo no estoy diciendo nada de eso. Es la palabra la única que puede mostrar qué son las cosas. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tú eres hijo de Dios y quieres crecer rápidamente, tienes que ser consciente del virus que está atacando a muchos dentro de la iglesia y del mundo, y los está contaminando, los está enfermando de síntomas al principio leves de apostasía y después fuertes, ya se manifiestan. Y algunos incluso llegan a estar necesitados de cuidado intensivo. El virus material y físico que se ve en el mundo es un buen ejemplo de las enfermedades espirituales de muchos creyentes y de muchos no creyentes también. Entonces, el hecho de que miremos cómo se comporta una enfermedad nos enseña muchas cosas de nuestras propias enfermedades. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si tú eres justo y no estás siendo tomado en cuenta, si eres justo y no te han llamado a servir, si eres justo y de pronto te menosprecian incluso, no te preocupes, no te afanes. Puede que pareciera que estuvieras en la banca mucho tiempo, pero el Señor
sabe apreciar a los que son suyos. No todo el mundo tiene ministerios grandiosos, ni de mucho público. Hay ovejitas anónimas, como muchas que hemos conocido nosotros, mujeres de edad avanzada incluso, cuyo ministerio era desde su casa orar en forma de intercesión continua por las iglesias. Antes de llegar aquí a la mesa, nosotros teníamos una señora de 83 años tenía, que oraba continuamente por nosotros. Y ese era su ministerio. Ella no podía salir de su apartamento porque tenía una discapacidad en sus rodillas, en sus caderas, no podía prácticamente caminar. Y vivía en un segundo piso, no podía bajar las escaleras. Yo tenía que ir a visitarla, pero entonces ella oraba por nosotros continuamente. Mi esposa también tiene ese ministerio, ora en intercesión. Bienaventurados los que de entre ustedes tengan ese ministerio. Amén. Es uno de los ministerios más importantes, más necesarios para cualquier grupo, pero tal vez el menos reconocido de todos, porque el intercesor se queda allá escondido en la intimidad con Dios. Nadie lo felicita, nadie lo aplaude, pero Dios sí. Y es valiosísimo para el resto de los hermanos. Los hijos del reino, terminando en resumen, son la buena semilla sembrada en el mundo. Tú eres buena semilla, ¿cierto? Porque solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Confundibles al principio, pero al final se sabrá quién es quién. Y nos queda una parábola, pero no alcanzamos, por tanto voy a leer una meditación que llegó el 13 de julio sobre un pastor, es el grupo del pastor porque creo que él ya murió, se llama Ray Stedman, y la nota se titula Medios Cristianos. Dice así, la voy a leer completa. Hechos 18, 23 al 19, 7. Pero solamente va a leer un versículo. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ese versículo es Hechos 19, 1, la parte final del 1 y la parte inicial del 2. Hechos 19, 1 y 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora viene la consideración. Cuando Pablo vino a Éfeso, encontró hombres y mujeres que habían sido informados sobre Jesús, por lo menos sabían del bautismo de Juan. Obviamente pensó que eran cristianos cuando se encontró con ellos por primera vez, pero al observarlos vio que había algo que faltaba, y estoy seguro que había un poco de desconcierto en su voz cuando finalmente les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta indica que el modelo cristiano normal es que el Espíritu es dado inmediatamente cuando uno cree en Jesucristo. Continúa, no hay ninguna sugerencia aquí de que el Espíritu de Dios es dado mucho tiempo después de haber creído en Cristo, como algunas iglesias predican, que después de haber nacido como cristianos hay que recibir al Espíritu Santo. Eso no es así. Continúa, hay mucha gente que cree en Jesús hoy en día y sin embargo no hay mucha evidencia de la obra del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias en nuestra tierra hoy donde a veces tengo el privilegio de hablar, en Estados Unidos, y quiero decirle a la gente: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No hay evidencia de ello. El Espíritu Santo se da cuando uno cree en el Señor Jesús, pero eso no cesa con un acto de creencia. Debemos seguir creyendo en el Señor Jesús y por lo tanto manifestar su poder y vitalidad en nuestras vidas.
Es un acto continuo de creencia que libera la frescura del Espíritu en nuestras vidas. Pablo le dice a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Colosenses 2:6. Así como le recibisteis por un acto de fe, continuad creyendo, andad en Él, vivid en Él, para que podáis demostrar el poder del Espíritu Santo. Está muy claro. Así que, ¿qué es lo que está mal cuando no hay evidencia de la obra del Espíritu? No hay júbilo, no hay gracia, no hay poder. Es porque no estamos creyendo en Él. Creímos en Él una vez, pero eso ya no es así. No hay ningún sentido de expectativa, no hay una anticipación fresca de su obra en nuestras vidas, hoy. Es decir, no estoy esperando milagros en mi vida, me predican, pero no pasa nada en mi vida. Pregunta él: ¿hay evidencia del Espíritu de Dios en tu vida? Son su presencia, su poder, su obra, la frescura, la vitalidad, el entusiasmo del Espíritu visibles en tu vida cristiana. Lo repito. Son su presencia, su poder, su obra, la frescura, la vitalidad, el entusiasmo del Espíritu visibles en tu vida cristiana. Es decir, aquí habla de entusiasmo, aquí habla de ganas de la palabra, ganas de congregarse, buscar, ¿sí? Deseo de escudriñar, deseo de leer la palabra, deseo de encontrarse con Él. De eso es que está hablando, de la vitalidad, del entusiasmo, de la fuerza. Si no son visibles, has cesado de creer en Jesús. Debe haber esta expectación de su obra, ya que Él se hace disponible a nosotros continuamente, momento a momento. Él siempre está ahí para darnos. Quizás es que nosotros ya no le estamos pidiendo como debiéramos. Para cumplir cada demanda que la vida hace sobre nosotros, como esperamos que lo haga. Él siempre está dispuesto a darnos la solución o la herramienta que necesitamos. Esa nota de expectación es la evidencia o el signo de la marca o diferencia entre la esterilidad, la falta de vida y la monotonía de la religiosidad sin el Espíritu, por un lado, y el rebosar, la frescura y el vigor y el poder de una vida llena del Espíritu, por otro lado. Así que esta pregunta, dirigida a estos mediocristianos de la antigüedad en Éfeso, todavía tiene significado para nosotros hoy en día, al entender la necesidad de un acto de fe continuo en el Señor Jesús. Y termina con una oración él: Señor Jesús, cuán frecuentemente fallo al entender la verdad de tu promesa, de que tú has venido a vivir en mí. Concédeme nuevamente, Señor, la fe para apropiarme de esta promesa y hacerla visible en mi vida. Y nosotros decimos amén. Amén, amén. Y ahora oramos por nosotros. Padre, pedimos, Señor, primero la luz de tu Espíritu en el discernimiento de cada uno de nosotros para que se pueda examinar valiente y sinceramente, Señor, para que pueda reconocer si está lleno de ese entusiasmo, de esa fe, de ese poder, de esos milagros de los que nos habla este devocional de hoy, o si por el contrario la rutina, la apatía, la indiferencia, la pereza nos ha tomado, Señor. Y entonces algo grave está pasando, porque ese puede ser el primer paso de una caída definitiva, de una apostasía, Señor. Padre, tú vienes para bendecirnos, tú no vienes para regañarnos, vienes a exhortarnos, Señor, vienes a mostrarnos lo que puede pasar si nos alejamos de ti. Por eso, Señor, optamos libremente por acercarnos a ti a través de más oración, Señor, de más lectura de la palabra, de más congregación, pero no de cualquier manera, Señor, sino que todo esto lo vamos a hacer con el Espíritu Santo, llenos de ánimo y llenos de gozo,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.